Ahora, hermanos, una cosa que debemos tener en cuenta es que si bien Esther está en nuestras Biblias como el último libro de los libros históricos, el orden en la Biblia hebrea es muy distinto. No pensemos que Esther viene en la línea cronológica después de Esdras y Nehemías. No es así. Esther más bien encaja justo al medio de Esdras y Nehemías. Y vamos a ver eso porque a medida que vayamos haciendo el estudio. Entonces, a manera de introducción, quiero nombrar algunas características del libro. En primer lugar, no se sabe quién es el autor humano del libro. Se han hecho muchas conjeturas, pero no está claro. Pero la manera en que está ordenado este libro, hermanos, es simplemente brillante. Porque lo que hace el autor en todo el libro es usar una figura literaria que se llama quiasmo. Me da mucha pena no tener que explicarles todo eso porque tiene su complejidad y es bastante largo. Pero la introducción que hace el escritor al libro, el suspenso que le pone al conflicto que hay en medio de todo, el clímax y el desenlace final simplemente nos dejan con la boca abierta cuando ponemos atención a leer. Hermanos, yo estoy fascinado con este libro. Esta semana el Señor ha hablado muchísimas cosas a mi vida y me ha confortado. Y espero que con ustedes también haga lo mismo. Esther es el nombre persa de la reina esposa de Asuero. Hadasha es el nombre judío de esta mujer. En Esther, una cosa que vamos a encontrar es que no vamos a encontrar más bien es el nombre de Dios. Y esto es sumamente paradójico porque en el libro de Dios hay un libro que no menciona su nombre. Curioso, ¿no? Ahora, esta es una razón por la que muchos en la antigüedad han dudado de su inspiración. Una de las razones por la que los libros deuterocanónicos que las Biblias católicas tienen, por ejemplo, es que la iglesia no aceptó que esos libros fueran inspirados porque no tienen el nombre de Cristo, no tienen referencias a Cristo, no tienen el nombre de Dios, etc. Entonces, el hecho de que Esther no tenga el nombre de Dios en todas sus líneas ha hecho dudar a muchos. Ahora, obviamente uno piensa, ¿y por qué Dios ha hecho eso? ¿Por qué Dios ha puesto un libro en su libro que no contenga su nombre? Y no vamos a encontrar su nombre explícitamente, hermanos, pero vamos a encontrar muchas huellas de su obra. Una cosa que me pareció sumamente interesante es que el erudito Sidlow Baxter encontrara 4 veces el nombre de Jehová en forma de acróstico a lo largo del libro de Ruth, en el idioma original. Y una vez encontró yo soy, el que soy. Entonces, eso como que nos deja pensando también que la mano de Dios está detrás de la inspiración de este libro. Otra cosa muy interesante es que los eruditos reconocieron que Esther se escribió con un estilo pagano, un estilo secular. La narrativa es eminentemente secular. Y se hizo así para reflejar la experiencia de Dios en medio de un pueblo pagano, en medio de una sociedad sin Dios. Eso es lo que explica el tono secular del libro y el por qué no vamos a encontrar referencias a la religión judía o a la ley a lo largo del libro hasta que llegamos al final, lo cual marca un enorme contraste con lo que hemos visto en las 2 semanas pasadas en los libros de Esdras y Nehemías, porque lo que hemos visto ahí es que habían judíos celosos, piadosos, que querían ir a Jerusalén para restaurar el templo, para adorar a Dios y para restaurar los muros de Jerusalén. El libro de Esther, hermanos, refleja la vida y las condiciones de los judíos que se habían quedado esparcidos en Persia, no de los judíos piadosos que habían vuelto a la tierra prometida. Y la narrativa del libro encaja perfectamente entre las 2 olas de retorno entre Zorobabel y Esdras. Eso significa, otra vez lo repito, que en la cronología Esther no está después de Esdras y de Nehemías históricamente. Entra exactamente entre los capítulos 4 y 6 del primer libro de Esdras. Recordemos que en la primera ola que volvió con Zorobabel, retornaron a Jerusalén como 50,000 judíos. Pero la pregunta que debería surgirnos aquí, ¿y qué pasó con los judíos
que no volvieron a Jerusalén. Entonces, de esos judíos nos va a comentar el libro de Esther. Dicho esto, vamos a examinar el libro en los dos puntos que están en nuestro bosquejo. Primero vamos a ver una conspiración diabólica de los capítulos 1 al 4 y segundo, una liberación maravillosa de los capítulos 5 al 10. Pero antes de entrar en el texto, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre, queremos darte gracias por el tiempo de oración que nos has concedido, por cómo tu oído está atento a nuestras oraciones, Señor, por cuánta gracia tú tienes, cuánta condescendencia de escuchar nuestras necesidades. Eres un Dios de misericordia, Señor, y cuánta gracia tienes con nosotros para escuchar nuestra alabanza, aun cuando no es del todo perfecta, aun cuando nuestra mente divaga, aun cuando nuestro corazón tiene otras cosas, tú nos recibes. Y nos recibes solamente porque venimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra también. Te pedimos que tú la bendigas en cada corazón esta mañana. Que tu gloria resplandezca, Señor. Que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que nos haga ver la gloria de tu Hijo Jesucristo. Aquí mismo, en este libro que no menciona tu nombre. Bendito seas, Señor. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra primera parte, que es una conspiración diabólica. Y esto está entre los capítulos 1 al 4. Voy a leer el primer capítulo de Esdras, de los versículos 1 al 9. Dice así. Aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, estando el rey Asuero sentado en su trono real, en la fortaleza de Susa, en el año tercero de su reinado, hizo un banquete para que todos sus príncipes y servidores, estando en presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Y él mostró las riquezas de la gloria de su reino y el esplendor de su gran majestad durante muchos días. 180 días. Cuando se cumplieron esos días, el rey hizo para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, un banquete de 7 días en el atrio del jardín del palacio del rey. Había colgaduras de lino blanco y violetas sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey, y se bebía conforme a la ley. No había obligación, porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La reina Basti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que le pertenecía al rey Asuero. Hasta ahí nuestro texto, versículo 9. Juan Calvino dijo en su obra cumbre en la institución de la religión cristiana que el universo es como el teatro de Dios donde Él despliega su gloria. Y hermanos, los cristianos podemos decir amén a eso, ¿verdad? ¿Por qué decimos amén? Porque es verdad. Es verdad. La Escritura dice que el firmamento declara la gloria de Dios. Ahora, esta gloria, hermanos, no siempre está a la vista de todos, sobre todo cuando hablamos de la providencia de Dios. La providencia de Dios es una doctrina que surge de la Biblia, no está la palabra providencia así explícitamente en la Biblia, pero es una doctrina que surge de la Biblia cuando examinamos lo que Dios está haciendo detrás de escena. La providencia entonces es Dios ocultándose en el misterio de su providencia y obrando para gobernar a todas sus criaturas, tanto a su pueblo escogido como a todas las naciones paganas y a cada individuo en particular. Y hermanos, la historia que vamos a ver hoy tiene como escenario la ciudad de Susa, la capital del reino persa. Allí vamos a ver que se va a desarrollar un drama
increíble de amor, odio, tragedia, traiciones, humor, ironía y todo lo que en verdad encontramos en la vida real. Entonces, esta es una de las maravillas de la Biblia, hermanos, porque la Biblia no nos muestra un estrato superior donde todo es inalcanzable. La Biblia nos muestra la realidad que vivimos en este mundo. Y la realidad de su pueblo está registrada en estas páginas, la realidad del pueblo de Dios. Y es en Susa, la capital del imperio, y específicamente el palacio del rey Asuero, donde Dios va a manifestar su gloria. Y se va a manifestar de una manera en que los protagonistas principales de este libro ni se van a dar por enterados. Miren qué precioso es eso. Aún Esther y Mardoqueo, hermanos, siendo judíos como eran, no fueron conscientes del papel que desempeñaban en el plan de Dios. Piensen que ellos no eran precisamente piadosos como aquellos que volvieron a Jerusalén para reconstruir el templo y las murallas. Ellos prefirieron quedarse en medio de una sociedad secular, en medio de una sociedad sin Dios. Entonces, ni Esther ni Mardoqueo tenían esa conciencia como por ejemplo la tenían Nehemías y Esdras. Ellos estaban perfectamente conscientes de que estaban siendo instrumentos en las manos de Dios. Pero Mardoqueo y Esther, al parecer, no estaban interesados en hacer eso. Sin embargo, miren, y este es un detalle importante, en todos los casos, hermanos, vemos que la voluntad de Dios se fue cumpliendo perfectamente como Él lo había establecido. Y a eso es lo que llamamos en teología la providencia de Dios, que va conduciendo los hilos de la historia de tal manera que todo se ejecute conforme a su decreto eterno. Y eso lo hace sin violentar la libertad humana. Hermanos, ¿cómo se concilia eso? Yo no lo sé. La providencia de Dios es un misterio para nuestro entendimiento. Pero Dios lo entiende y nos dice que Él es absolutamente soberano y los hombres somos totalmente responsables. Ahora, mientras Dios está haciendo su voluntad, como vamos a ver a lo largo de Esther, los hombres también la están haciendo. Están usando su libertad. Entonces, lo único que sabemos de manera certera es justamente esas doctrinas que vienen paralelas a la Escritura. Dios es responsable y los seres humanos, Dios es soberano y los seres humanos somos responsables. Y en Esther, hermanos, vamos a ver muy claramente el gobierno providencial de Dios dirigiendo cada uno de los acontecimientos para que su pueblo fuera protegido. El catecismo de Westminster, que surgió de la Reforma protestante en su pregunta 11, dice: ¿cuáles son las obras de la providencia de Dios? Y responde: las obras de providencia de Dios son aquellas que con santa, sabia, poderosa mente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Y el catecismo tiene textos bíblicos que están afirmando justamente esa respuesta. Está en internet, si pueden bajarlo, hermanos, bájenlo, léanlo, porque es una gran bendición. Así que aquí está Dios preservando y gobernando a todas sus criaturas y sus acciones en el palacio de Asuero. Miren cómo empieza la historia. El capítulo 1 nos describe el esplendor del reino de Asuero. Y es interesante ver que el escritor no solamente describe la extensión geográfica del imperio, sino también los lujos que tenía la ciudad de Susa. Y la arqueología confirma eso porque hizo descubrimientos que dicen que Susa era una de las maravillas del mundo antiguo, llena de edificios monumentales, hermosos jardines, palacios lujosísimos, como hemos visto ahí, mármol y todo tipo de cosas preciosas. Y lo que vemos en esto es que Asuero no solo había heredado el imperio más grande de su época, sino también todas las riquezas que los impuestos y tributos de 127 pueblos conquistados le proveían. Miren qué interesante es que el profeta Daniel, unos 70 años del surgimiento de Asuero, ya había profetizado en el capítulo 11, versículo 2, donde dice:
en una experiencia increíble de Daniel con el Hijo de Dios preencarnado. Le dice él, y ahora te declararé la verdad. He aquí se levantarán 3 reyes más en Persia y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. ¿A quién se estaba refiriendo? A Asuero. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Hermanos, esa profecía se cumplió al pie de la letra. Asuero es muy conocido por su papel en la historia griega, porque su padre Darío fracasó cuando intentó conquistar a los griegos en la famosa batalla de Maratón que nos mostró Sergio la semana pasada, en el año 490. Y por supuesto, él no se había quedado con las ganas y quiso vengar esa derrota. Había decidido invadir en el 480 a Grecia, llevando una invasión sin precedentes contra Grecia. Había hecho prácticamente un puente marino con sus embarcaciones para invadir. Una flota marina, de hecho, dicen los historiadores, que no ha habido una flota marina más grande que la de ese entonces. Esa fue la batalla de Salamina. Y aquí, hermanos, quiero abrir un paréntesis, porque quiero ilustrarles la providencia de Dios, porque de eso está hablando el libro. Salamina fue considerada una de las campañas más decisivas de toda la historia del mundo, ya que ese fue el inicio para que la cultura y el idioma griego se diseminaran por todo el mundo. Los griegos pasaron a dominar después del imperio persa, no solamente militarmente, sino culturalmente. Y su idioma formaba parte de esa cultura tan fuerte. Es con el idioma griego que el evangelio llegó a ser predicado en todo el mundo conocido. ¿Ven la providencia de Dios en eso? Gloria a Dios. Los griegos tenían que conquistar. ¿Por qué? Porque eso estaba en los planes de Dios, para que su evangelio llegara a nosotros. De hecho, lo que se ha conocido como la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia del hebreo al griego, es lo que nos ha llegado a nosotros. Todas las traducciones son hechas a partir de la Septuaginta. Ahora, volviendo a nuestro texto, leemos que Asuero estaba ansioso por demostrar su riqueza y poder, y quiere hacerlo en una pomposa fiesta que duró literalmente 6 meses. Ahora yo creo que alguno querría participar de esa fiestita, ¿no? 6 meses de fiesta. Pero 6 meses no eran suficientes porque el texto nos dice que hizo otro banquete de otros 7 días para todo el pueblo. Ahora los historiadores dicen que esta clase de fiestas no solamente era una arrogancia extravagante en la mente de los persas. Era más bien una estrategia para impresionar a los pueblos conquistados y así asegurar su lealtad y sumisión. Estas fiestas eran para inculcar a la gente un sentido de orgullo por el privilegio de estar asistiendo a semejante banquete. Cuanto más espléndida era la hospitalidad, más derechos tenía el soberano sobre los conquistados. Suena conocido, ¿no? Creo que suena conocido. Y por esa razón, luego de los 6 meses, Asuero hizo otro banquete que duró 7 días. Y esta vez para todo el pueblo. Y por supuesto la reina Vasti no se quedó atrás, también hizo otro banquete para las mujeres. Pero justo en ese momento de la historia, la historia cobra un giro dramático que nos hace ver otras cosas. En el versículo 10 dice, al 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a sus 7 eunucos que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real para mostrarle al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor con él. El rey estaba pasado de copas. Y así como estaba, decidió lucir la belleza de su reina. Y como Asuero era un déspota, por supuesto nadie le podía decir que no.
Nadie se atrevía a contradecirlo. Ahora, algunos comentaristas especulan que le pidió a Vasti que se presentara desnuda delante de sus invitados. No sabemos si eso es así, el texto no lo dice, podemos quizás especular un poquito, pero sea que cual fuera el motivo, hermanos, ella se negó a presentarse, se negó a hacer un espectáculo para los ebrios. Y eso fue solamente por la providencia de Dios, porque ese es un punto importante para ver lo que va a suceder más adelante. Ahora, eso fue una afrenta pública para Asuero que no pudo tolerar. Y el texto dice que el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Justo cuando se suponía que todo iba bien, el banquete que debía mostrar la gloria y el poder de Asuero terminó en su propia humillación pública. Y hermanos, al parecer esa fue la primera protesta feminista de la historia. Y por supuesto la reacción machista no se dejó esperar. Uno de los principales del reino, llamado Memucán, le dijo al rey que la reina no solamente había ofendido al rey, sino a todos los príncipes, y que su actitud de rebelión iba a ser un mal ejemplo para todas las mujeres del imperio. Así que le propone decretar a Asuero que la saque de su presencia. Y la saca. Y ese decreto contenía una intimidación para todas las mujeres del reino, para que no se rebelaran contra sus maridos, porque ese era el temor de ellos. Entonces le dice este Mamucán al rey: si le place al rey, proclame él un decreto real que se escriba en las leyes de Persia y Media, para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero, y que él dé su título a la reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, a mayores y a menores. ¿Pueden ver eso? Las mujeres se someten por decreto. ¡Qué tontería! Bueno, entonces la rebelión le costó a Vasti su reinado. Le costó su corona real. Y así llegamos al capítulo 2, que nos cuenta que se había comenzado con la búsqueda de una nueva reina para Asuero. Ahora, entre el capítulo 2 y el capítulo 1 y el capítulo 2 hay 3 años de diferencia. Uno parece que lee así y no se da cuenta, pero hay un espacio de 3 años, porque dice, después de estas cosas. Y después de estas cosas se convoca al primer Miss Universo de la historia. Encontrarle una esposa al rey se convirtió en un asunto de Estado. Los cortesanos fueron a buscar a las mujeres vírgenes, a las chicas más hermosas de todos los rincones del imperio. Y ahí es cuando entran en la escena Mardoqueo y Esther, o Hadasha, la joven judía de hermoso parecer. Ahora el texto nos dice que Mardoqueo era primo de Esther, pero como era mucho mayor y los padres de Esther habían muerto, él la había adoptado como su hija cuando sus padres murieron. Y enterado de que Esther iba a ir a la presencia del rey, Mardoqueo le instruye que oculte deliberadamente su nacionalidad. Ahora es muy importante notar que el escritor cuenta que Mardoqueo era un descendiente del rey Saúl, era hijo de Cis. ¿Se acuerdan? Saúl, hijo de Cis. Ok, ahora, este detalle, hermanos, es una preparación para hacernos entender la razón del conflicto que vamos a ver más adelante en el libro. El texto dice que Esther halló gracia con el eunuco en jefe y este le introdujo al spa más espectacular de la historia. 12 meses estuvo en ese spa para embellecerse conforme a la ley de las mujeres. Miren cómo es eso. Qué interesante es que ellos fueron a buscar a las mujeres más hermosas, pero con todo las pusieron un año para embellecerse más todavía. Para un caprichoso, borracho, ebro, prepotente, etc. ¡Qué locura! Allí estuvo Esther y quizás ¿cómo habrá estado? ¿Qué habrá habido en su mente? ¿Pueden imaginarse un poquito eso?
¿qué estarían pensando? ¿Sería ella la elegida? Y si no era la elegida, ¿qué iba a pasar? Las otras chicas, dice el historiador Josefo, que habían 400 mujeres que habían sido reclutadas para presentárselas al rey, como el cuento de las 1001 noches. Una noche con cada mujer el rey. Pero imagínense en el corazón de estas mujeres, esperar un año y al final de ese año, solamente al final podían descubrir si eran parte del montón o iban a ser la elegida. Miren qué degradante es eso para la mujer. Miren cómo se había perdido todo el propósito que Dios había pensado para el hombre y para la mujer, gracias al pecado. El pecado definitivamente, hermanos, destrozó el diseño y el propósito de Dios para el matrimonio. Pero la cuestión es que le llega el turno a Esther, y en los versículos 16 y 17 leemos que fue llevada al rey Asuero y su palacio real en el mes 10. Esto es otros 3 años después. ¿Ok? 3 años después recién se conocieron. En el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Porque en el año de 7, acuérdense que habían pasado 3 años de cuando Asuero estaba reinando. El versículo 1 nos dice en el 3er año. Y ahora ya estamos en el 7º año. Y dice que ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en el lugar de Basti. ¿Cómo es que la eligió? La mano providencial de Dios, hermanos. La cuestión es que una vez que Esther es posesionada, dice que Mardoqueo estaba a la puerta del palacio del rey y se enteró de que había una conspiración de 2 eunucos para matar al rey. Quizás eran los eunucos de Basti, que tenían tanta bronca por la forma en que la había humillado y la había depuesto, que querían tomar venganza del rey. Pero Mardoqueo se entera de todo eso y le comunica a Esther para que Esther a su vez le comunique al rey. El rey manda una investigación y resulta que todo era cierto. La conspiración era verdadera. Entonces los 2 eunucos son llevados a la horca y muertos. Y se acaba. Ahora, Mardoqueo le salvó la vida al rey. Lo curioso en esto es que ni le dijo gracias. El evento se pasó así como si nada hubiera pasado. Y así llegamos al capítulo 3. El capítulo 3 comienza diciendo que Asuero engrandeció a Amán Agageo y le dio tanto poder y tanta autoridad que todos tenían que arrodillarse cuando lo veían. Pero había alguien que no lo hacía. Y era Mardoqueo, el judío. Y él había declarado que no se inclinaba delante de Amán por el hecho que era judío. Los funcionarios una y otra vez le dijeron, ¿por qué desobedeces al rey? Tanta insistencia y él no hacía caso. Hasta que un día se calentaron y le dijeron, oye, este no se inclina delante de ti cuando tú pasas. No te hace la reverencia. ¿Quién es este? Mardoqueo, el judío. ¡Pum! Ahí vemos un detonante impresionante en el corazón de Amán. ¿Por qué? Porque cuando se enteró que era judío, no le fue suficiente con querer matarlo, sino que quiso matar a toda la raza judía. Miren el odio. No bastaba solamente con matarlo a él, sino que quiso destruir a todos los judíos a lo largo y a lo ancho del imperio. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, la historia nos va a demostrar que hay un fondo en todo esto. El conflicto entre Amán y Mardoqueo, queridos hermanos, tenía raíces ancestrales. Amán era agageo, eso significa que era hijo de Agag, el rey amalecita. Recordemos que los amalecitas eran los enemigos acérrimos de los judíos. Ellos los habían atacado por la espalda cuando ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Eso se lee en Deuteronomio.
los habían atacado por espalda. Y Dios les dice, ahí en Deuteronomio 25, y les hace recuerdo de cómo ellos habían sido traicioneros con su pueblo, que los habían atacado cuando estaban realmente fundidos, y el texto dice que no temieron a Dios. Entonces, Dios le dijo a Israel, cuando hayas entrado a la tierra que yo te he prometido, vas a borrar debajo del nombre la memoria de Amalek. No lo olvides. ¿Y qué pasó? Lo olvidaron. Se habían olvidado completamente, como de costumbre. Fue varios siglos después que Dios le dio la orden otra vez al rey Saúl, el primer rey de Israel. Y le dijo que acabara con todo de los amalecitas. ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció, porque le perdonó la vida a Agag. Y no solamente a Agag, sino lo mejor de su ganado. Ahora recuerden que eso le costó el reinado a Saúl. Y por esa razón es Samuel quien tiene que ir y terminar la orden que Dios le había dado a este rey infiel. Entonces cuando Amán se entera que Mardoqueo era judío, hermanos, todo el odio racial subió a su corazón y empezó a tramar un plan macabro para exterminar a todos los judíos del imperio. Amán incitó a Asuero a decretar el exterminio de todos los judíos, tanto fue su odio que estuvo dispuesto a invertir 10,000 bolsas de plata para que el decreto se ejecutara. Miren cómo es eso. El rey cedió y firmó el decreto para que se ejecutara en un año. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué no firmar el decreto? Listo, borren a todos los judíos. No, dice que el decreto fue para que dentro de un año se ejecutara. ¿Qué pasó ahí? La mano providencial de Dios, hermanos. Eso es una maravilla. Entonces Mardoqueo se enteró de este decreto y de todo el dinero que Amán quería invertir en la destrucción de toda su raza. Así que se rasgó su vestido, se rasgó su ropa, se puso ropa áspera, se puso ceniza. Y dice el texto que fue gritando por toda la ciudad su luto. Era obvio, era lógico. Ahora imagínense eso. En una ciudad como Susa, que era como la Nueva York de nuestro tiempo, un hombre gritando como loco porque quería matar a su raza. Un espectáculo, ¿no? Todo el mundo centrado y por supuesto Esther también. Toda la ciudad estaba conmovida, dice el versículo 15. Eso es bien especial, hermano. Ahora Mardoqueo le envía un WhatsApp a Esther pidiéndole que intercediera por su pueblo. Pero resulta que ella tenía miedo. Entonces mensajes van, mensajes vienen y Mardoqueo le dice. Capítulo 4, versículos 13 al 14. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Y quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este. ¿Quién sabe? Qué buena pregunta de Mardoqueo, ¿verdad? ¿Quién sabe si no llegaste hasta aquí a ser reina para este preciso momento? Ahora aquí, hermanos, vamos a poner unos puntos suspensivos, porque la respuesta a esta pregunta la vamos a ver en la segunda parte. Ahora, pero antes de pasar a la segunda parte, quiero que veamos por qué he titulado este punto como una conspiración diabólica. Pues porque vemos a lo largo de la historia de la redención que Satanás muchas veces ha estado buscando eliminar a la simiente de la mujer que había sido anunciada en Génesis 3:15. Usó a Caín para matar a Abel, usó a Faraón para cometer el primer genocidio de la historia, pensando que ahí estaba la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan de eso? De ahí está otra providencia de Dios. De ahí Dios lo rescató a Moisés para que libertara a su pueblo. El diablo no pudo. Otra providencia de Dios.
Luego Satanás usó a los pueblos paganos, a los que estaban bajo su gobierno, para tratar de destruir una y otra vez al pueblo de Dios. Ya cuando estaba constituido el reino, cuando hemos visto reyes, acuérdense que había una mujer perversa llamada Jezabel que quería exterminar la línea davídica. ¿Se acuerdan de eso? Y una de las tías esconde a un niño que tenía el derecho hereditario, la línea de David. Más adelante en el tiempo vemos que el diablo usó a Herodes para matar a miles de niños cuando los sabios llegaron a Jerusalén diciendo que había nacido el rey de los judíos. Miren qué tremendo es eso. Cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo usó todas sus armas para derribar al Hijo de Dios, pero no pudo. Usó al apóstol Pedro para que no llegara a la cruz, pero no pudo. Y como no pudo con Pedro, bueno, ahí estaba Judas. Así que lo usó. Usó a Judas y tampoco pudo. Usó a los romanos, usó a los judíos. Vez tras vez el diablo estuvo tirando a matar hasta que al fin llevó al Hijo de Dios a la cruz. Pero hermanos, eso no estaba fuera del control de Dios. De hecho, Génesis 3:15 dijo que eso es lo que ocurriría exactamente. Que la serpiente iba a herirle el talón a la simiente de la mujer. Y lo hizo. Pero de eso hablaremos en nuestro segundo punto. Por ahora quiero que veamos qué nos ha dejado esta primera parte. ¿Cuáles son las implicaciones del libro de Esther en estos primeros 4 capítulos? Primero, vimos que el matrimonio de Asuero y Esther era un matrimonio sin Dios. Un hombre, y Basti por supuesto, el hombre que abusa de la mujer y la mujer no se sujeta a su marido. Hermanos, en esa relación el egocentrismo es el rey. No importa en qué cultura esté. Desde que el ser humano cayó en el pecado, la esposa dejó de ser una ayuda idónea para el marido. Se rebela y el hombre responde imponiendo por la fuerza que debe sujetarse, que ella debe sujetarse. Segunda cosa, la mujer en la cultura de Medio Oriente fue y todavía es un objeto sexual. No importan sus sentimientos. Ahora, hermanos, sabemos que no necesitamos estar en Medio Oriente para que eso sea una realidad en medio nuestro. Porque nosotros también vivimos en una cultura totalmente machista, pero también feminista. Lo curioso es que en ambos extremos la mujer no ha dejado de ser un objeto sexual. Miren cómo el pecado distorsionó, destrozó todo el propósito de Dios. Terrible. Ahora, lo maravilloso es que cuando el Señor vino a este mundo y caminó por los polvorientos caminos de Palestina, Él vino a restaurarle el lugar que la mujer tenía. Él vino a derribar todas las concepciones machistas de Medio Oriente y se relacionó con mujeres y les dio el lugar que Dios tiene para las mujeres. Eso es precioso. No ha venido a confundir los roles, le ha venido a realzar a su lugar original a la mujer no por sobre el marido no por sobre debajo de la mujer. Están en el mismo nivel, pero tienen roles distintos. Uno es la cabeza y el otro es el cuerpo. Y hermanos, el Evangelio nos dice, los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y a las mujeres, les dije, mujeres, sométanse a sus maridos como la iglesia se somete a Cristo y como Cristo se somete a Dios el Padre. Entonces, miren ese orden, cómo Dios ha venido a restaurar por medio de su evangelio algo que estaba totalmente roto por el pecado. ¿Por qué tenemos familias partidas, familias destrozadas? Porque el egocentrismo es el rey, no Cristo. Tercera cosa, miren este diamante del evangelio, hermanos.
La Biblia comienza con un hombre y una mujer viviendo en armonía y respeto mutuo y ejerciendo el gobierno del mundo como delegados de Dios, mayordomos de la creación, mayordomos de sus vidas, mayordomos del marido, de la mujer y de los hijos. Respeto y amor. ¿Cómo termina la Biblia? Con otro rey glorioso, descendiendo con su esposa ataviada, vestida de lino fino, en una relación de amor y respeto y sujeción y autoridad, todo como un todo. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es lo que Dios ha venido a hacer. Qué precioso evangelio. Ahora, el evangelio, hermanos, nos hace entender que el matrimonio terrenal tiene que ser un reflejo del matrimonio celestial. Ahora es bien triste que eso todavía no lo conocemos, porque en nuestras familias todavía tenemos los efectos del pecado de Adán. Entonces tú, hermano, ¿te ves como un Asuero o como un Memucán? Y tú, hermana, ¿te ves como una Basti? Esa es la razón por la que necesitamos a Cristo. Porque solamente Cristo puede venir a restaurar nuestros roles, nuestros deberes, nuestras responsabilidades para nuestra vida. Hermanos, el Evangelio trae una liberación impresionante, una liberación maravillosa, y de eso vamos a hablar en nuestro segundo punto. Una liberación maravillosa. Capítulo 6 al 10. Dice el capítulo 6, versículos 1 al 11. Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado matar, echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó: ¿qué honor o distinción se ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían y dijeron: nada se ha hecho por él. Entonces el rey preguntó: ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de llegar al atrio exterior del palacio del rey para pedirle al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él había preparado. Y los siervos del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el atrio. Y el rey dijo: que entre. Cuando Amán entró, el rey le preguntó: oye, mi querido Amán, visir de mi rey, ¿qué se le debe hacer a un hombre a quien el rey quiera honrar? Oh, ¿a quién va a querer honrar el rey si no es a mí? ¿Qué le dice? Para el hombre a quien el rey quiera honrar, traigan un manto real con que se haya vestido el rey, y un caballo en el cual el rey haya montado, y una cabeza que se haya colocado una diadema real. Y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, lo lleven a caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hace con el hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey le dijo a Amán: toma presto el manto del caballo y haz exactamente como Mardoqueo el judío. Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y pregonó delante de él: así se hace con el hombre. Hermanos, díganme si esto no es una maravilla. Ahora, este es el tema. Cuando todo estaba irremediablemente perdido, todo parecía que estaba tan mal para los judíos,
Dios cambió radicalmente las circunstancias de un modo realmente impresionante. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto hacer Dios a lo largo de todo este tiempo que vivimos como iglesia? Todas las veces. Todas las veces Dios trayendo esperanza cuando todo está roto. Vemos a Dios cambiar el rumbo desastroso del pecado. Qué tremendo, hermanos. Y en Esther ese propósito no ha cambiado. Dios sigue gobernando en su providencia para que todo se haga conforme a sus propósitos. Ahora recuerden que dejamos nuestro segundo punto en la advertencia que Mardoqueo le hizo a Esther. ¿Se acuerdan de eso? Que ni siquiera ella se salvaría por estar en el palacio. Así que necesitamos retroceder un poquito en el libro hasta el capítulo 4 para entender por qué le dijo eso. Porque Esther en principio sintió temor, hermanos, de presentarse al rey. A eso le contestó el rey Mardoqueo. Esther le dice, perdón, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que venga al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada por el rey en estos últimos 30 días. Había temor en Esther. Era lógico. Y por eso lo contestó Mardoqueo. Para que ella vea la gravedad del problema. No pienses que por estar tú en el palacio te vas a salvar. Porque si este decreto se cumple, ni tú, ni yo, ni nadie de tu pueblo va a vivir. Tremendo. Y quién sabe si para esta ocasión Esther ha llegado a ser reina. Ahora, eso es lo que vamos a contestar en esta segunda parte. Entonces la reina, al ver la seriedad del problema, se armó de valor y le envió otro WhatsApp a Mardoqueo para que todos los judíos ayunaran por 3 días por ella. Y ella también iba a ayunar junto con todas sus doncellas. Y dijo, si tengo que morir, voy a morir. Entonces miren eso. El vuelco en el corazón de esta mujer. Hay un cambio en su corazón, ¿pueden ver? Usted no estaba interesada en Dios, hermanos. Pero ahora vemos una actitud distinta. Entonces el capítulo 5 nos muestra los resultados de esa preparación espiritual de ayuno y oración. Esther se vistió con sus ropas reales y entró en el palacio. El rey estaba en su trono real y cuando la vio, dice que le preguntó, ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré aun si fuera la mitad de mi reino. ¿Se acuerdan esas palabras? Las de Herodes con Herodías. Ok. ¿Qué dijo Esther? Si al rey le agrada, venga el rey con Amán hoy al banquete que prepararé para el rey. Miren qué plan. Entonces Esther preparó una linda cena para Asuero y Amán. Y yo digo, qué ganas habrá tenido de ponerle un venenito a este Amán, ¿no? A mí me pasó eso una vez, de verdad. Tenía a Pinochet, yo lo estaba atendiendo. Yo dije, qué famoso sería si hoy. Entonces, en esa primera cena, resulta que Esther por alguna razón no se anima a ejecutar todo su plan. Quizás tenía todavía miedo, dudas. Y le dice al rey, mañana te voy a decir lo que realmente quiero. Ven a otra cena que yo te dé. Y ven con Amán. Ahora, quizás fue el suspenso típico de las mujeres que quieren ponerle a las cosas, ¿no? Pero la cosa es que Asuero acepta. Y miren, aquí es impresionante, hermanos, cómo el autor hizo la trama del drama. ¿Pueden ver eso? Es impresionante. La riqueza literaria en el libro, hermanos, es asombrosa. La cosa es que de esa primera reunión, de esa primera cena, dice que Amán salió muy ilusionado con cómo le iba. Tan contento estaba, pero llega a la puerta y ¿con quién se encuentra? Con Mardoqueo.
¡pss! Se le pinchó el globo. Su corazón se llenó de ira, pero dice que se contuvo. Total, ya estaba dado el decreto, iba a llegar el momento en que iba a desaparecer a todos los judíos del reino. Y dice, me voy a contener esta mañana. El capítulo 5 nos cuenta que llegó a su casa, mandó a traer a su mujer y a sus amigos para contarles la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las veces que el rey lo había engrandecido por sobre los demás príncipes de Persia. Y él dice, aún la reina Esther me ha tomado en cuenta para hacerme un banquete solamente con el rey. Y mañana otra vez iré ahí. Sin embargo, dice él, sin embargo, nada de esto me satisface cuando veo a ese judío Mardoqueo. Miren eso, hermanos. Puedes tener todas las riquezas, todas las bendiciones, pero si tu corazón está con odio y maldad, nada es suficiente. Nada es suficiente. Pero con todo, Amán se sentía exitoso y seguro. Ni se imaginaba que Esther era judía. Qué buena instrucción la de Mardoqueo. ¿Por qué le dio esa instrucción Mardoqueo? La mano de Dios, hermanos, la mano de Dios. Y por si fuera poco, escuchen esto. Resulta que esa noche el rey no pudo conciliar el sueño. No pudo dormir. ¿Y qué dijo? Traigan el libro de las memorias para que me las lean. Y oh casualidad, que justo cuando que le trajeron el rollo, justo el rollo que registraba en el momento que Mardoqueo había informado del complot para asesinar a su hijo, y le salvó la vida. Entonces el rey preguntó a sus siervos, ¿qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por este gran favor? Nunca se ha hecho nada, le dijeron sus siervos. Miren cómo Dios mueve las cosas, hermanos. Este rey no pudo dormir. Justo cuando el futuro del pueblo de Dios estaba en juego. Yo me pregunto, ¿por qué le leyeron justo ese rollo? Cientos de rollos en la biblioteca de los persas. Y justo sacan ese rollo y lo abren donde estaba registrado que Mardoqueo le había salvado la vida. Qué parecido a cuando el Señor Jesús abrió el rollo de Isaías en la sinagoga. Le dieron y lo abrió y dijo el Espíritu de Dios, esto se ha cumplido. Hermanos, hermanos, la mano de Dios gobernando sobre todo su universo. Y llegó la madrugada. Llegó la madrugada. ¿Y quién llegó? Pues Amán. ¿Quién está en el patio exterior? Dijo el rey. Resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior para pedirle que hiciera ahorcar a Mardoqueo. Entonces, los asistentes le contaron, es Amán que está en el patio, háganlo pasar, ordenó el rey. Entonces Amán entró y el rey dijo, ¿qué debo hacer para honrar al hombre que verdaderamente me agrada? Y ahí es que Amán le da todo el consejo de lo que quería para él mismo. Ahora miren esa expectativa. Todo lo que quería para él mismo, para el hombre a quien él quería honrar, al que quiere honrar. Traigan un manto real con que se haya vestido el rey, un caballo en el cual el rey se haya montado y una cabeza se haya colocado una diadema real. Y el manto y el caballo sean entregados en la mano de uno de los príncipes más nobles del rey y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar. Lo lleven a caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hace el hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces, hermanos, Amán se estaba frotando las manos. Qué bien que me voy a ver con ese manto real. Y cuando me vean en el caballo del rey, ay, qué envidia que me van a tener estos príncipes. Y la corona brillante en mi cabeza. Oh. Y de pronto escucha del rey lo que ni en la peor de sus pesadillas se había imaginado.
Toma presto el caballo y el manto y haz con Mardoqueo exactamente como lo has pedido. Miren cómo Dios da vuelta el asunto, hermanos. No existe la suerte, hermanos. No existe la casualidad ni el azar en el mundo de Dios, en el universo de Dios. Eso es para los paganos. Nosotros creemos en un Dios absolutamente soberano que gobierna con su providencia sobre todas sus criaturas, sobre todas las naciones. Esto que nos está pasando en nuestro país tiene un propósito en el plan de Dios, hermanos. Tiene un propósito en el plan de Dios. La cosa es que Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó por toda la ciudad, por la plaza y pregonó delante del rey: así se hace con el hombre a quien el rey quiere honrar. Y hermanos, ¿no le habrán dado ganas de llorar? Él iba a pie y Mardoqueo estaba en el caballo del rey. Y él estaba pregonando: así se hace. Qué ironía, hermanos. La mayor honra del imperio se la estaba dando a su enemigo acérrimo. Así que con toda la vergüenza y la humillación del mundo, Amán hace lo que tenía que hacer y dice que se fue a su casa cubierta su cabeza, corriendo. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Y cuando llegó a su casa, con la gente de su confianza, llama a sus amigos, a su mujer y les cuenta. Pero me quedé pensando en esto de la soberbia de Amán. Y Proverbios dice: antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermanos, en Esther no está el nombre de Dios, pero sus huellas, están regadas por todo el libro de una manera tan evidente. Ahora, por otro lado, esta es otra maravilla, hermanos, Dios está cumpliendo con su promesa a Abraham. ¿Recuerdan lo que le prometió a Abraham? Además de su simiente, Él le dice en el capítulo 2, versículo 3 de Génesis: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Dios es fiel a su palabra, hermanos. Dios gobierna todas las cosas por medio de su providencia. Ni Mardoqueo, ni Esther, ni Asuero, y mucho menos Amán se imaginaban que estaban sirviendo al plan soberano de Dios, cumpliendo todo lo que Dios había establecido de antemano. Ahora, la narrativa nos dice que Amán, lleno de vergüenza, ya les dije, se fue a su casa, ahí, para contar su humillación pública. No deseaba ver a nadie y estaría buscando consuelo. Pero ¿qué le dicen sus propios amigos y su mujer? Si Mardoqueo, de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás comer. Vas a caer seguro. Ahora, hermanos, imagínense eso. Ya estaba tan mal. Y su mujer le dice semejante cosa. Para Amán, eso fue como una terrible profecía. Miren qué terrible. Ahora, ahí no se acaba la historia. Todavía tenemos que asistir a la segunda cena de Esther. Versículo 14 dice: aún estaban hablando con él y cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a prisa a Amán al banquete que Esther había preparado. No le dio tiempo para nada. ¿Con qué ganas habrá ido al banquete? Claro, tenía que disimular. El rey estaba ahí. No se imaginaba lo que iba a pasar. Así que tripas, corazón, como decía mi abuelita, tuvo que ir ahí a la cena, se sentó a la mesa y empezó a beber para ahorrar sus penas. Y ahí apareció Esther. Y el rey le dijo: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Respondió la reina Esther y dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, oh mi rey, si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para el exterminio, para la matanza y para la destrucción, y solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, yo hubiera estado callado.
pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es y de dónde está el que te quiere hacer tal cosa? Y Esther respondió, el adversario y enemigo es este malvado Amán. Ese es el momento, hermanos. ¿Pueden ver eso? Impresionante. Toda la maldad de Amán al descubierto. El mundo se le vino encima. Entonces el rey enfurecido se levantó de un salto y salió del jardín al palacio. Pero Amán se quedó con la reina Esther para implorar su vida porque sabía que el rey había pensado matarlo. Y en su desesperación se dejó caer sobre el lecho donde estaba inclinada la reina Esther. Justo en ese instante el rey entró otra vez y lo vio. ¿Y qué dijo? ¿Hasta se atreve a atacar la reina aquí mismo en el palacio ante mis propios ojos? Ay, hermanos, casi que me da pena. Sobre mojado y llovido, no le podía ir peor a este hombre. El versículo 9 dice, entonces Arbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo, he aquí precisamente hay una horca de 50 codos de alto en la casa de Amán, la cual él había preparado para matar a Mardoqueo. ¿Y qué dice el rey? Ahorcadlo en ella. Colgaron pues a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Y se aplacó la furia. Proverbios 26-27 dice, el que cava una fosa caerá en ella. Y el que rueda una piedra, se le va a venir encima. Miren la tremenda ironía. Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para su amigo. Y hermanos, una horca tan alta, eso es increíble. Dice 50 codos, el texto de la Reina Valera, pero eso equivale a 22 metros. Imagínense eso. Y uno dice, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué una horca de 22 metros? Con 3 metros ya aquí puede caer tranquilo. Pero saben, eso en la mente de los persas, el simbolismo era muy importante. Su enemigo tenía que estar tan alto para que su victoria se fuera evidente y la gloria sea mayor para él. Todos tenían que ver derrotado a su enemigo. Y miren cómo usa Dios eso. Para que el enemigo del pueblo de Dios sea ahí, visto a la luz de todo el mundo. Con Dios no se juega. Siguen las ironías, hermanos. El rey dispuso que la casa que le pertenecía a Amán se la dieran a Esther. Y el anillo de primer ministro que le pertenecía a Amán se lo dio a Mardoqueo. Ahora, uno dice, qué buena, zafamos. No, todavía no. Porque el pueblo de Dios todavía estaba en peligro. El decreto de Asuero todavía estaba en pie. Y si bien faltaban varios meses para que se ejecute, había que tomar cartas en el asunto. Así que Esther, una vez más, se presenta donde el rey, le habla, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán Agageo y el plan que había tramado contra los judíos. Extendió el rey hacia Esther el cetro de oro una vez más. Y Esther se levantó y se puso delante del rey. Ahora la cosa no era tan fácil porque la ley de Persia decía que un decreto no se puede revocar. Entonces lo que hizo Asuero fue enviar otro decreto por todo el imperio para que los judíos se pudieran defender de sus enemigos. El capítulo 8, versículo 11 dice, en ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir y matar, de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. Versículos 13 en adelante. Una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado por todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos apresurados y apremiados por la orden del rey salieron montados en los corceles reales
y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. En cada provincia, en cada ciudad, en todo lugar donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para todos los judíos. Banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque había caído el temor de los judíos sobre ellos. Tremendo. El capítulo 9 nos cuenta cómo los judíos se vengaron de todos sus enemigos. Y dice el texto que nadie podía oponérseles porque el temor de Dios había caído sobre todos los pueblos. Y que Mardoqueo era cada vez más y más importante en la casa del rey y su fama se había extendido por todas las provincias. El versículo 20 dice: entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió las cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes. Ese fue el origen de la fiesta del Purim que hasta ahora se celebra en el judaísmo. Su tristeza, hermanos, se había convertido en gozo. Su luto se había convertido en día de fiesta. Y por eso hicieron banquete y enviaron porciones de comida unos a otros, como vamos a hacer la semana que viene como iglesia. E hicieron donativos a los pobres, tal como Mardoqueo y Esther lo habían ordenado. El libro termina diciendo: porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda la gente. Un final feliz es lo que nos muestra el escritor de Esther. Ahora lo que vemos es nobleza en Esther y Mardoqueo. ¿Pueden ver ese cambio? Importantísimo. Ahora vemos a Esther y Mardoqueo gobernando en medio de la opresión y la tiranía de Asuero, un rey cruel y déspota, borracho e iracundo. Ahora, hermanos, una cosa que debemos ver es que Mardoqueo no merecía esos honores. Ya vimos que él no era piadoso. El haber preferido quedarse en Persia habla muy mal de su celo por Dios. Para él no era importante adorar a Dios, no era importante el templo, no era importante la ciudad de Jerusalén. Y entonces uno se pregunta: ¿y por qué Dios lo exaltó de esa manera? ¿Por qué? Lo propio sucedió con Esther. De ella no se mencionan rasgos de piedad hasta que fue confrontada por Mardoqueo. ¿Quién sabe si para esto llegaste a ser rey? El libro nos muestra que fue a partir de ese momento, hermanos, que buscó a Dios en ayuno y oración y terminó ejerciendo un reinado para traer paz y verdad sobre su pueblo. Una nueva era de prosperidad y esperanza había surgido en el pueblo de Dios, diseminado en medio del reino persa. Ahora, ¿dónde está el evangelio? En el libro de Esther. El nombre de Dios no está por ningún lado, excepto en los acrósticos que este erudito encontró, y no lo podemos ver los que no sabemos hebreo. Qué bacana, ¿eh? Pero para comenzar, podemos decir, hermanos, que el cetro de oro que le alcanzó Asuero a Esther solo fue un simbolismo increíble de la maravillosa gracia de Dios hacia alguien que no estaba interesada en adorarle ni en construir su templo. Esther tenía otros intereses. Lo propio sucede con Mardoqueo. Y es muy sugestivo que en todo el libro, hermanos, no se haga mención de su nombre hebreo. Mardoqueo es un nombre persa. Ese nombre estaba asociado con Marduk, el principal dios de Babilonia. Marduk, Mardoqueo. Pero Dios lo engrandeció. Y también le extendió simbólicamente el cetro de oro.
solamente por su increíble gracia soberana, no porque él se merecía. Hermanos, Mardoqueo estaba muy cómodo viviendo en el mundo y para el mundo. Y de la misma manera Esther. Ahora, de la misma manera que Esther y Mardoqueo, Dios les extiende el cetro de oro del Rey de Reyes. De la misma manera, nos siguen extendiendo a todos nosotros hoy. Personas con otros proyectos que no tienen nada que ver con la iglesia, que no tienen nada que ver con su reino. Y este es el complemento de lo que dije al terminar la primera parte. Tantos intentos de Satanás de exterminar a la simiente de la mujer. Cuando Cristo pronunció en la cruz esas fatídicas palabras, hermanos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben qué? El diablo habrá pensado, al igual que Amán, que su victoria estaba asegurada. Todo el mundo pensó que Dios había abandonado a Jesús. Los soldados romanos, sus propios discípulos, pensaron que el final de todo había llegado. No había esperanza. La serpiente antigua había herido en la cruz a la simiente de la mujer. Pero ¿saben qué, hermanos? Todo eso estaba bajo el control de Dios. Aun cuando nadie veía a Dios, Dios estaba obrando el mayor de los milagros de la historia. Escondido en su providencia e insondable sabiduría, usó el mismo instrumento que Satanás pensó que era su victoria: la cruz. La cruz fue la ruina total del diablo, su condena final y absoluta. Ahí el Hijo de Dios rompió todo lo que nos era contrario para todos nosotros y exhibió a las potestades, triunfando sobre ellas, sobre la cruz, dice Colosenses. Quiero citar un comentario muy interesante de John MacArthur hablando del libro de Esther. MacArthur lo compara con un juego de ajedrez y dice que tanto Dios como Satanás estaban moviendo las fichas. Reyes, reinas, nobles, peones de carne y hueso. Cuando Satanás colocó a Amán, fue como un jaque. Pero Dios colocó a Esther y a Mardoqueo para poner a Satanás en un jaque mate. Los que saben jugar ajedrez entienden esto. Ahora veamos las implicaciones que esto nos deja. En primer lugar, hermanos, Dios tiene planes más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Podemos estar como Esther y Mardoqueo, viviendo en el mundo y para el mundo. Pero Dios quiere cambiar nuestra indiferencia y apatía con su iglesia y con su reino. Quizás lo haga por medio del dolor y el sufrimiento. Él es soberano. Así lo hizo con Mardoqueo y con Esther. Las cosas no cambiaron hasta que ellos vieron que la cosa estaba perdida. ¿Qué debemos hacer? Rogarle para que cambie en nuestros corazones eso. Esa apatía, esa indiferencia, ese desinterés por su iglesia, por su reino. Segunda cosa. Hermanos, Dios nos coloca en posiciones para usarnos como Él quiere. ¿Cuál es tu rol en el plan de Dios? ¿Qué papel juegas? ¿Por qué estás donde estás? ¿Qué Dios quiere que hagas para Él? Tercera cosa. Y algo seguro. Dios hace caer a los soberbios, a los que se enaltecen por lo que tienen y a los que no pueden ver su bondad en todo lo que poseen. Hermanos, el peligro está en que se comienza con ingratitud y se termina con soberbia.
Ese es un camino inevitable. Cuarta cosa. Dios puede destruir a sus enemigos, a los enemigos de su pueblo, de su iglesia. Así, tal como lo hizo en el Éxodo. Con milagros portentosos. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Pero también puede cambiar el corazón de los reyes con un poder silencioso como lo hizo con todos los reyes persas que beneficiaron a su pueblo para que ellos volvieran a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. O puede sacar a luz la maldad y traer el castigo sobre los que quieren destruir la obra de Dios. Y hermanos, nuestro deber espiritual es orar por eso. Por cualquiera de las tres cosas. Porque Dios lo puede hacer. Quinto y último. Hermanos, Dios obra aun cuando nosotros no lo vemos. Y muchas veces lo hace tan silenciosamente como hemos visto en el libro de Esther. Amados hermanos, no desmayemos. Puede ser que no lo veamos, pero Dios está presente y Él está perfectamente activo. Y la promesa del Evangelio es que Cristo va a encauzar toda nuestra maldad para que todas las cosas resulten a bien para los que le aman. Eso es algo que no se puede cambiar. Hermanos, el rol del libro de Esther nos muestra que Dios es el que gobierna sobre toda su creación y que Dios preservó a su pueblo infiel para que por medio de ese pueblo infiel viniera su santo y amado Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para aplastarle la cabeza a la serpiente. Qué maravilloso evangelio, hermanos. Dios usó a Esther y a Mardoqueo para darle una liberación maravillosa a su pueblo. La promesa de Abraham y David se mantuvo incólume a través de los siglos. La promesa de Génesis 3:15 se cumplió perfectamente por la soberanía de Dios, por la sabiduría de Dios. Hermanos, Dios fiel, Dios poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Gloria a Dios, gloria a su nombre, hermanos. Vamos a orar.